Buenos días, hermanos. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor en este primer día de la semana. Leí a nuestro hermano Martín aquel episodio de la historia del pueblo de Jerusalén, sitiados por Babilonia y siendo prisioneros, ¿no es cierto? Nosotros miramos ahí de manera muy especial a Daniel y sus compañeros, esos 3 jóvenes más que le acompañaron, que fueron llevados prisioneros, y miramos que eran jóvenes muy preparados, jóvenes que estaban listos para realizar muchas actividades, quizá en sueños de su propia vida, quizá en servicio de Jerusalén, quizás en servicio de Dios, porque eran hombres entregados, pero fue truncada esa situación porque fueron llevados prisioneros, fueron llevados cautivos, fue sitiada Jerusalén por Babilonia. Y entonces yo creo que cualquiera podría tener reacciones distintas, todo el mundo podría reaccionar de manera diferente, los jóvenes de manera muy especial, quizás cuando están preparándose para una labor muy importante. Aquí nomás entre nosotros nos pasa algo y luego nos caemos, nuestra mente empieza a pensar cosas que no debe pensar. Hombres entregados a Dios y podrían decir, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo que suceda aquello o esto? Entonces, aquí en esta historia miramos algo muy importante, muy hermoso, que va a ser el tema de hoy precisamente. Y vámonos al versículo número 8 de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 8, para ver la reacción de Daniel y de los jóvenes que estaban con él. Dice, recordemos que fueron llevados prisioneros y que voy a hacerme mención de lo que pasó un poco antes. Leamos desde el versículo 3 y dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Llevados cautivos, que se sirviesen de la mejor comida de la que se servía el rey de Babilonia, que tomase también del vino especial que era servido para el rey. Todo eso tenían que darle a estos jóvenes de buen semblante, llenos de toda energía, de conocimiento. Y miren lo que dice ahora el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El corazón de Daniel, hermanos, estaba entregado al Señor. Iba a recibir una alimentación especial. ¿Qué de malo tenía esa comida? Nada en particular, solo que era la comida que el rey pagano, el rey de Babilonia, se servía.
Para Daniel eso era comer algo contaminado, algo que no era para él, algo que su corazón no lo miraba con agrado, porque su corazón estaba para recibir las cosas del Señor. Y para él, esa alimentación, ese alimento es espectacular, saludable, el mejor alimento, pero que era destinado para el rey, no podía ser el alimento que él se sirviese, era contaminarse. Y por eso Daniel pidió que no se le sirviese de ese alimento. ¿Se imaginan la reacción? No le hallaban sentido, yo me imagino, esa petición que le hacía a Daniel. Pero ¿cómo este preso, prisionero y que va a estar aquí al servicio, se da el lujo de despreciar la comida que el rey se iba a servir o que el rey iba a compartir en todo caso con ellos? Es algo descabellado, quizá pensaba. Y quizá también algunos judíos, algunos y sus compañeros, estoy haciendo una imaginación posible, quizás decían, pero si ya no estamos lejos, ya no estamos en Jerusalén, estamos acá y ¿por qué no nos vamos a servir? Como quizá puede pensar cualquiera, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a comer ese suculento alimento, delicioso? ¿Por qué no vamos a tomar ese vino tan especial, único? ¿Por qué vamos a despreciar eso? Pero eso no estaba en el corazón de Daniel. Como así tampoco, obviamente, nosotros en el mundo, en esta tierra, cuando tomamos los pasos de nuestra vida encaminados en la palabra del Señor, en obediencia a la palabra de nuestro Dios, nosotros también escogemos, ¿verdad?, ciertas cosas que ya no debemos, de las cuales ya no debemos participar. Por ejemplo, cuando llegamos al matrimonio, nosotros sabemos, ¿verdad?, porque la palabra así nos dice, de que el matrimonio es honroso, del que el matrimonio pues ya es consagrado para la pareja, de que ya no va a andar uno en cosas del mundo. Dice Hebreos, el escritor en el capítulo 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará el Señor. Entonces sabemos, ¿verdad?, que es necesario entregarnos al Señor, poner nuestra obediencia fiel al Señor. Y sabemos también que las cosas del mundo, de las cuales no debemos participar, especialmente de las que van a perjudicar nuestro caminar en esta tierra, pues ya también no son nuestras. Por ejemplo, leemos en Proverbio capítulo 20, versículo 1, y dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Yo estoy seguro, hermanos, que si en estos días, de manera especial, ustedes saben que estamos en unos días donde Satanás se campea por todos lados y hay una infinidad de tentaciones, yo estoy seguro que si salimos a la puerta de nuestra casa, alguien nos va a estar invitando un vasito de cerveza fría y que quizás en estos calores sea apetecible por mucha gente, por muchas personas. La bebida alcohólica, hermanos, atrae mucho a las personas. Quizás sea una bebida muy apetecible por algunos para saciar esa sed, pero por unos cuantos vasitos
quedan más perdidos y la mente volando en cualquier situación o en cualquier dirección. Dice la palabra que cualquiera que hierra en caer en estas tentaciones no es sabio. Entonces, hermanos, escoger no participar de estas cosas para el mundo es una locura. El mundo no nos entiende, como así no entendían a Daniel. Pero qué decisión tan descabellada es de este hombre. No quiere comer de los alimentos especiales. No entendía, no entiende. No les cabe en su cabeza que nosotros no queramos, en todo caso, participar de las cosas. Dice el apóstol Pedro, allá en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que a vosotros o que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es lo que pasa, ¿no es cierto? El mundo no entiende. Nos miran como bichos raros, estos que no quieren disque jugar, que no quieren disque carnavalear, que no quieren disque tomar un vasito de cerveza, no quieren compartir. No entienden, hermano. La palabra así lo dice claramente. No entienden. Y es que el mundo, hermanos, debería vernos, porque así nos enseña la palabra, que somos diferentes. Y se debe notar, hermano, que somos diferentes. Al Señor Jesús, hermanos, lo notaron desde un principio que era diferente. Y lo odiaron, lo aborrecieron. El mismo pueblo de Israel lo aborreció porque era diferente, porque no era como ellos. Dice nuestro Señor Jesús, hermanos, así son estas palabras de nuestro Señor Jesús, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si somos del Señor, si el Señor ya nos escogió, si somos sus hijos, si somos su criatura amada, perfecta, es lógico que el mundo no nos quiera. Aquellos que siguen a Satanás no nos van a ver con ojos agradables porque somos diferentes. Así aborrecieron a nuestro Señor. Así lo llevaron hasta la muerte más cruel que el ser humano puede pasar, una muerte clavado en una cruz, colgado en un madero, puesto al sol a que se secase, que derramase su sangre. Así llevaron a nuestro Señor, y el Señor así pagó el precio para que nosotros tengamos la salvación y la vida eterna, para que nosotros seamos suyos. Así, dice el Señor, me aborrecieron a mí primero, antes que a vosotros. A nosotros apenas se burlan, a nosotros apenas nos ponen apodos, a nosotros apenas se ríen, pero al Señor lo mataron. Entonces, hermanos,
La elección que tomamos, o la elección que tomó Daniel, hermanos, de mantenerse puro, no es algo popular, no es algo que cabe en la mente del ser humano, no es algo que es normal, digamos, en el mundo que está a nuestro alrededor. Nosotros podemos ver ahí en el libro de Daniel lo que aconteció, porque no solamente, hermanos, cayó mal ante los ojos de aquellos que iban a servir, aquellos que le iban a dar la comida, sino que Daniel, siendo bendecido por Dios, también fue colocado en un sitial muy especial allí en Babilonia. Y aquellos compañeros que llegaron a ser sus compañeros de ahí de Babilonia, porque fue a formar parte de la gobernación de ciertas cosas que el rey Nabucodonosor le puso a cargo, pues aquellos otros que iban a compartir ese gobierno empezaron a tenerle celos también. Y fíjese lo que dice en el capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel, versículo 1 al 5, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Buscaban la manera, porque Daniel, aún estando en una situación o en un país o en un gobierno que no era de parte de Dios, él se mantuvo fiel, no cambió su corazón, no cambió su forma de ser, no dijo, bueno, ahora estoy acá, entonces voy a hacer ya cualquier cosa. Se mantuvo fiel, y así entonces empezaron a detestarlo. Daniel mantuvo su corazón firme, trabajando y sirviendo de una manera pura, limpia, sin contaminarse, sin cambiar, a pesar de la situación en la que se encontraba. Entonces, hermanos, esa situación molesta a muchos y los pone al descubierto, obviamente. Estos querían que él tapase, ¿no es cierto?, sus actividades perversas que hacían quizás ahí en el gobierno, pero como él iba a entrar y a él iba a controlar a ellos mismos, entonces tenían que apartarlo. Pero él se mantuvo puro y puso al descubierto las cosas perversas de ellos. Y obviamente esas cosas perversas lo llevan a la condenación, como así también le sucedió a Noé, aquel hombre de fe mencionado en el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Sí? No había en el mundo. Dios miró que el mundo, la gente se había perdido, pero miró a Noé, que se mantenía fiel y puro. Y entonces le dice Dios a Noé: construye un arca para que te salves, porque esta generación se ha pervertido.
y voy a destruirla. Noé predicó más de 100 años para que ese mundo se arrepintiese. ¿Y qué hacía el mundo? Se le burlaba. No quisieron escuchar. Pero dice que por la fe, Noé se mantuvo firme, fe fiel, así como Daniel. Y por esa fe, por esa obediencia, entonces queda al descubierto el pecado de los demás. Por esa fe, dice, condenó al mundo y Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermanos, como cristianos, nosotros debemos también mantener esa fe, ¿sí? Sea en la condición que nos encontremos en esta tierra, estemos en una situación quizá parecida a la de Daniel, estando metido en las cosas del mundo, pero hay que permanecer fieles a Dios, hay que agradar a Dios. Hemos tomado una decisión, servir al Señor hasta la muerte, hasta el fin de nuestros días. Y entonces vamos a hacer lo imposible, hermanos, por agradar al Señor y no buscar agradar a los hombres, ¿verdad? Dice la palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero es que me están invitando, voy a estar nomás yo ahí. Es que no puedo yo negarle a mi compadre, a mi amigo. ¿Tengo que agradar yo a los hombres? Dice la palabra, ¿busco yo agradar a los hombres o agradar a Dios? Si trato de agradar todavía, dice, a los hombres, entonces, dice, no sería siervo de Cristo. ¿Somos o no somos siervos de Cristo? He decidido seguir a Cristo, cantamos con mucha fuerza. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Está con firmeza nuestra decisión y convicción de seguir fiel al Señor? ¿De ser siervo fiel al Señor? ¿En todo momento, en toda circunstancia? ¿O va a aplicar usted las Sagradas Escrituras a conveniencia y va a decir, no, pero el apóstol Pablo dijo, me he hecho judío para ganar a los judíos, me he hecho débil para ganar a los débiles, entonces yo tengo que hacerme también a ellos para ganarlo? ¿Acaso dice el Señor que el apóstol Pablo se desvió una milésima de su convicción? ¿Acaso puedo decir, me hago borracho para ganar al borracho? ¿Me hago adúltero para ganar al adúltero? ¿Me hago delincuente para ganar al delincuente? Eso es absurdo, ¿no es cierto? Entonces no podemos aplicar a comodidad una cita. El apóstol Pablo, cuando habla en esa situación, es porque estaba evangelizando y dijo, considero, y además el apóstol Pablo estaba siguiendo los ejemplos de nuestro Señor Jesús. Jesús vino a este mundo, se puso en el lugar nuestro. ¿Acaso el Señor Jesús pecó? Se puso en el lugar nuestro, nos consideró, nos entendió y nos perdonó y nos ayudó y nos tiende la mano. Pablo siguió esa misma línea, ese mismo pensamiento. No fue a ponerse a beber, no fue a ponerse a hacer cosas indebidas, no fue a pecar. Se mantuvo puro, limpio. Nosotros también tenemos que tener la misma manera de pensar, mantenerlos limpios y puros, ¿verdad? La elección de pureza trae grandes resultados. No solamente en esta vida, sabemos, hermanos, que mientras estamos en esta tierra, el Señor siempre nos va a acompañar. Y nuestra fidelidad de una u otra forma, el Señor nos llevará por un buen camino y nos guardará de todo mal. Pero por sobre todo, ¿no es cierto? Sabemos que al final nos espera
la más grande promesa que Dios nos ha dado, un lugar allá en el cielo, un lugar allá junto con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vayamos adelante. Daniel fue bendecido grandemente en el transcurrir de su vida, como también, obviamente, también recibió muchas cosas perversas, pero Dios estuvo ahí cuidándole, porque fiel fue él hasta el final. Y nosotros debemos seguir fieles, hermanos, porque hay grandísimas promesas si es que continuamos agradando a Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, y es algo muy importante que nosotros abunde en nuestros corazones esta situación. Dice Filipenses 4, 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tener esa paz interna, hermanos, esa confianza de que nuestra comunión con el Padre se mantiene firme, es lo más grandioso que nosotros debemos anhelar cada día. Que nada nos esté acusando internamente de decir, he cometido esta falla, aquí la tengo, me estruja el corazón. Que la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ya para concluir, vamos adelante. Firmes en nuestra convicción, seguros de que somos hijos de Dios. No temamos a nada ni a nadie. No tengamos miedo de hablar la verdad siempre. No querramos o no nos pongamos en la idea de decir, bueno, es que no le quiero hablar muy duro. Hay que decir las cosas claras. Cuando Daniel fue consultado por Nabucodonosor, cuando este rey tuvo unos sueños ahí que no entendía, llamó a sus astrólogos, magos y demás, y llamó a Daniel. Daniel le reveló el sueño a Nabucodonosor. Y ¿saben? Vamos a leerlo, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 19 en adelante, dice: Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 años o 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que conozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué hizo Daniel? Le dijo la verdad. Le dijo lo que iba a acontecer. Le dijo lo que iba a padecer. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Arrepiéntete. No tengamos miedo de decirle al mundo, hermano, están en pecado. No están haciendo las cosas bien. No van por buen camino. Prediquemos, hablemos, llamemos, reprendamos. Arrepiéntanse. Quizás el Señor les va a dar una oportunidad. Si llegan a los pies del Señor, si se bautizan, si lavan sus pecados, si se encaminan, el Señor los va a perdonar. Tengamos valentía, hermanos, para predicar la palabra de nuestro Señor en cualquier momento, en cualquier circunstancia, hermanos. Así que esto para nosotros también. Si ya hemos determinado en nuestros corazones no contaminarnos, ser fieles al Señor, ser siervos verdaderos, vamos, hermanos, sigamos adelante. Y Dios nos cuidará. Y Dios nos bendecirá tanto que no nos imaginamos la grandiosidad del amor de Dios porque seamos obedientes a su palabra. El Señor nos bendiga, hermanos.